Sigue con su vista, dice la palabra de Dios en Santiago 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El versículo que le voy a invitar a leer todos juntos a una sola voz es el versículo 20. Vamos a leerlos todos a una sola voz, respetando los signos de puntuación y sin jugar carreras para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 20 dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén, amén. Una vez más, déjenme oírle. Dice la palabra de Dios: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede tomar su lugar. La predicación de nuestro tercer aniversario, va a concedernos recibir de Dios el conocimiento de su carácter y sus atributos desde una exposición histórica de su revelación, esa revelación que Él tuvo a bien dejar para el hombre. Sí, es una revelación que, aunque histórica, no es por eso carente de doctrina o de verdad eterna. Verdad eterna que solo puede ser hallada en la palabra de Dios. Y como dice el versículo 17 de este pasaje, en donde se cita al profeta Elías, un siervo de Dios orando fervientemente para que no lloviese, dice la palabra de Dios, y no llovió. Y no llovió por 3 años y medio. Y luego leemos en el versículo 18 que otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿A qué se está refiriendo Santiago en este capítulo 5 de su epístola universal? Un profeta que ora y no llueve por 3 años y medio, y el mismo que después de esos 3 años y medio ora y llueve y la tierra da fruto. Tal vez para usted y para mí no signifique mucho el hecho de que no llueva. Lo más que nos llega a afectar a los de la ciudad es que nomás sube el precio del limón, ¿verdad? Como estuvo en últimas fechas. Pero para la gente que depende de la agricultura, como en aquel tiempo el pueblo de Israel, que no lloviera era sinónimo de hambruna. Era sinónimo de carencia absoluta de lo más elemental. Y no llover por 3 años y medio, óigame. Este no fue un evento aislado. La sequía ya había sido instrumentada por Dios para tratar con su pueblo. ¿Se acuerda de cuando José fue llamado a interpretar el sueño de Faraón? Le dijo: esas 7 vacas flacas quiere decir que va a haber grande sequía, hambre. Esas espigas que están todas marchitas confirman que eso es lo que va a suceder. Bueno, es algo parecido. Aquí el profeta es instruido por Dios, llamado por Dios para que ore, y entonces por 3 años y medio no habría de llover en Israel. Cumplido ese tiempo, Dios habla a Elías y dice: ora. Y entonces el profeta Elías vuelve a orar y ahora llueve, y en la tierra hay fruto. De manera que cuando nosotros recordamos aquel suceso,
en el pueblo del norte, en el pueblo de Israel, citado por Santiago en la parte postrera de la revelación de Dios. ¿Por qué tiene de repente que Santiago echar mano de la historia de casi 2500 años atrás para entregar su mensaje en esta su epístola? En donde dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gracias por preguntar. Si usted se pregunta eso, ¿a qué se referirá? ¿Cuál será la intención? En ese mensaje va a ser necesario entonces sumarnos al Antiguo Testamento de entre los libros históricos. Los que vienen los miércoles ya saben cuáles son los libros históricos. No se los voy a preguntar ahorita, pero yo sé que la mayoría de ustedes saben cuáles son. Y al echar mano entonces de esos libros históricos vamos a encontrar lo que será base bíblica en este mensaje. Voy a citar y a lo mejor leer algunos pasajes selectivamente para ubicar el contexto histórico y fundamento doctrinal de hoy, domingo, febrero 20 del 2022, esta tarde aquí, en la Iglesia Bíblica Bautista Sublime Gracia en Santín, California. Porque Dios va a revelarnos, cuando menos en algún grado, el carácter, el dominio, el poder, la soberanía, la autoridad, la misericordia y el control absoluto de nuestro triúnico Dios verdadero. La historia, no solo la bíblica, también la historia universal, registran aquel inexplicable reclamo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿De qué me está hablando, predicador? Bueno, sepa usted que la nación de Israel había sido gobernada por Dios desde su formación, así como Dios había llamado a Abraham para hacer de él una nación grande. Aquel pueblo que empezó a crecer y a multiplicarse debido a aquella hambruna que cité ya hace un momento, termina en Egipto, porque solamente en Egipto había provisiones, dada la intervención de José, que aconsejó a Faraón para que almacenara comida y pudiera haber, por 7 años posteriores a la hambruna, hubiera que comer. Allá la nación recién formada de Israel en la tierra de Canaán no tenía que comer y tuvo que venir a Egipto. Y en Egipto se empieza a multiplicar y pasan 400 años en los que Israel interactúa, pero bajo la esclavitud del pueblo de Egipto. Llega el día en el que a través de Moisés, el pueblo de Dios es liberado de esclavitud y sacado para, ahora sí, poder llevarlos a la tierra prometida. Los años transcurren, la tierra prometida es poseída y está bajo la dirección de Dios, pero de acuerdo a lo que nos dice el primer libro de Samuel 8:4, los israelitas se cansaron de tener a Dios como su rey. Un gobierno teocrático, Samuel, ya estamos medio cansados. Y dice el 8:4 de primero de Samuel: entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ramá era una ciudad donde vivía Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ya no queremos que Dios nos gobierne, lo que queremos es un rey como todas las naciones aquí vecinas. A Samuel no solo no le gusta, sino que le disgusta que aquellos vengan y pidan un rey. Dios trata con Samuel y le aclara: no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. Dales rey, eso es lo que están pidiendo, dales rey, pero no dejes de reconvenirles respecto de lo que les espera a partir de estar sujetos a la autoridad de un rey terrenal, que es lo que están pidiendo. Ya cuando llegamos a 1 de Samuel 10, leemos en los versículos 6, 7 y 9 al 11, un antes y un después. ¿Por qué? Porque
No obstante la advertencia de Samuel respecto a lo que les va a representar tener un rey, a quien tendrán que reportarle sus ganancias, con quien tendrán en un momento dado que repartir el fruto de sus cosechas, aquellos dicen, no le hacen, queremos el rey, sí, está bien, pero mira, va a sacrificar a tus hijos y a tus hijas, no importa, échalo, queremos un rey. Lo que tenga que tomar, adelante, que avance. Y así es como vemos en 1 de Samuel 10, el testimonio de esa disertación entre su profeta, Samuel, y el pueblo. Nos dice el versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma del aceite, derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por principio sobre su pueblo Israel. Ya estamos en la escena en la que de manera providencial Samuel va a ungir a Saúl, el primer rey del pueblo de Dios, y lo está ungiendo como rey. Leemos en los versículos 6 y 7 del mismo 1 de Samuel 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y está tratando precisamente con Saúl. Versículo 9 dice la palabra de Dios, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Versículo 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas del pueblo, decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Estaban asombrándose. Si brincamos al versículo 24, dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey!, refiriéndose a Samuel. Estaban contentos. Ahora ya tenían un rey como los demás pueblos. Así es como la edad de los reyes en Israel empieza. Después del rey Saúl, el mismo Samuel unge a David, y después de 40 años, que fue lo que duró su reinado, no sin un intento de usurpación al reino de Adonías, hijo de Agit, una de las mujeres de David, según lo relata 1 de Reyes, capítulo 1 del 5 al 8, y 1, 16 al 18, y 1, 30 al 35. No puedo leer todo eso, pero ahí está la historia. David entonces, después de 40 años, empieza a instruir a su sucesor Salomón, y nos dice 1 de Reyes, si quiere ir conmigo, leeré 2 o 3 versículos nada más para ubicar. 1 de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, y 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Vemos ya entonces a David no en la periferia del centro del pueblo de Israel, sino en el pleno Jerusalén. Dice ahí, ¿verdad? Reinó en Jerusalén. Cuando encontramos entonces que, déjeme seguir leyendo el versículo 12, y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Pasamos entonces ya por la asignación de Saúl, la sucesión de David, y ahora estamos en la sucesión de Salomón. La palabra de Dios relata ya en 1 de Reyes 11, versículos 42 y 43, que también Salomón reinó 40 años, y entonces llegó el tiempo en el que habría de ceder su trono a Jeroboam, a Roboam, hijo de Salomón. Y este es confirmado como rey en Judá. Lo que empieza a suceder a partir de este evento
es que el reino de las 12 tribus de Israel se divide y Jeroboam, hijo de Nabal de la tribu de Efraín, se establece como rey en el norte. Las 10 tribus, a excepción de la tribu de Judá y de Benjamín, jalan para el norte y solamente Judá y Benjamín se quedan en el sur. Se sabe entonces que estas 10 tribus que ascendieron hacia el norte tuvieron por lo regular reyes perversos, reyes malos, reyes que adoptaron la religión de todos los pueblos paganos. Los del sur, no que fueran mucho mejor que ellos, pero no eran tan viles como los del norte. ¿Y por qué es importante ubicar o mencionar esto? Bueno, porque cuando hablamos de lo que Santiago habla con relación a lo que Elías hizo en el pueblo de Israel, se está refiriendo al reino del norte. Ese reino dividido, la historia se registra en paralelo, cómo Dios obraba y cómo Dios juzgaba tanto a Israel como a Judá, a estas 10 tribus que por lo regular tenían reyes perversos y a estas 2 tribus que por lo regular estaban en la ruta de la piedad y de la cercanía de Dios. ¿A qué grado llegaba la perversidad del reino del norte? Bueno, esas 10 tribus fueron las que se mezclaron con sus conquistadores, al grado que quedaron indefinidas, se perdieron. De ahí es donde surgen los samaritanos, que no podían ver a los judíos. Pues en esa región del norte, en donde el rey Jeroboam empezó a reinar, empezó a dar espacio entonces principalmente a la idolatría, a empezar a agarrar deidades que tenían que ver con todo menos con el verdadero Dios vivo. Ahí es donde se encuentran los ejércitos de los profetas de Baal, el dios que era por excelencia símbolo de la idolatría. No solamente era la idolatría una de las características de este reino del norte, sino también una rebeldía marcada y como consecuencia directa una incredulidad, ya completamente ajenos al Dios que verdaderamente les había dado la libertad de Egipto. Aquellos ya ni se acuerdan. Bueno, pues ahí es donde encontramos el reinado de Acab. Y usted dirá, ¿y quién fue Acab, hermano? Fue un rey. ¿Y qué tiene que ver Acab con Santiago si leímos Santiago, hermano? Bueno, que Acab fue el rey con el cual disputó Elías. Elías lo menciona Santiago, sí. Santiago dice que Elías oró y no llovió. 3 años y medio después, Elías oró y llovió. ¿En dónde estaba Elías? En el reino del norte. Era un profeta del reino del norte. ¿Y quién reinaba Israel en ese tiempo? Acá. Por eso le tuve que contar todo esto. ¿Ya nos ubicamos? ¿Ok? Es importante entender que no podemos predicar la palabra de Dios a tontas y locas. Vamos a agarrar un versiculito de aquí y otro versiculito de allá y aventarlo y de ahí querer enseñar lo que uno quiere. Es necesario un cimiento, porque ahí es donde podemos ubicar el verdadero significado de lo que vamos a aprender esta tarde. Acá pues fue el 7º rey del reino dividido en el norte. No son pocas las voces de quienes han dicho que Acab bien podría ganar la votación para ser elegido como el peor de los reyes del reino del norte. Ya les dije que el norte era perverso y eran puros reyes malos. ¿Verdad? Pues los que han estudiado dicen, si hiciéramos una votación a ver cuál fue el peor de todos, Acab ganaba. Y es con Acab con quien Elías va a tener esta interacción. El peor de los reyes del reino del norte. Hermano, así de plano. Usted me dirá, mire, su esposa Jezabel era una sacerdotisa pagana que llegó y estableció en el pueblo de Dios la adoración a Baal. Quita los altares al Dios vivo y pone aquí uno para Baal y vamos a adorar a Baal.
si pudiera, que estoy en la introducción, estoy tentado a brincar en aplicaciones, hermano, pero ese no es el mensaje, ¿verdad? Pero tenemos muchos vales, ustedes y yo, y ahí lo voy a dejar, no voy a brincar porque no es el mensaje. Lo que ahora vamos a descubrir, que este Baal, que este Acab y su esposa Jezabel, en su adoración a los Baales, son los que van a altercar con Elías. Son los adversarios directos del profeta, un verdadero profeta de Jehová, un verdadero, uno de verdad, no un improvisado, no un fanático, no un activista, no uno de los que le echan ganas, no, un verdadero. Y vamos a ver algunos detalles de ese encuentro al que se refiere Santiago, pero vamos a pedir que sea Dios el que nos lo enseñe. Padre nuestro, cuánto he orado por este mensaje, Señor. A la hora de exponerlo me abandono en tus brazos y dejo el resultado a ti, Señor. Si tuvieses que dejarme mudo, te lo pedía, Señor, hazlo, pero que nada estorbe tu mensaje. Unge los oídos de quienes estando aquí serán expuestos a tu verdad clara y llanamente, y que el poder de tu Espíritu cumpla tu propósito, el propósito con el cual nos has reunido en este tercer aniversario. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Con ese sintetizado relato podremos ahora sí, con limpia conciencia, predicar este mensaje del tercer aniversario. Aquí en este cuerpo de Cristo, que es la iglesia elegida juntamente con nosotros. Santiago en su capítulo 5 se está refiriendo al siguiente acontecimiento histórico, y aquí lo vamos a abordar en estos 5 bloques como si fueran 5 escenas que yo le invito para que él pueda acompañarme para poderlo entender. No le voy a pedir que lea conmigo, pero si quiere seguirme, según Primero de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 3, vamos a hacer referencia a lo que Santiago dice, que Elías oró y no llovió. Dice Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. No habría entonces de llover ni lluvia ni rocío en estos años. Podríamos desviarnos para saber qué fue lo que pasó con Elías cuando lo mandó al arroyo de Querit y luego su encuentro con la viuda que lo alimentó y todo eso, pero es mucha historia y no es el propósito. El propósito de Dios sí tiene que ver en este mensaje con la aplicación que vamos a empezar a hacer aquí. No habría lluvia ni rocío en estos años. La circunstancia a la que iba a estar expuesto el pueblo de Israel iba a ser de una vida de la que no podemos decir otra cosa sino citar una lamentable descripción. Sequía, aridez, sequedad, esterilidad, devastación, abandono, improductividad, infructuosidad. A ver, momento. Pregúntese y contéstese a sí mismo. ¿Qué tanto se parece esa condición que acabo de describir a lo que podríamos describir de una vida como la que usted está viviendo? Trabaja de sol a sol. Todavía no se levanta el sol y ya está usted trabajando. Se oscurece y usted sigue trabajando.
La fatiga física le embarga, lo consume, a veces hasta lo enferma, pero después de 3 o 4 horas se levanta y a seguir trabajando. ¿Y cuánto le rinde? Sequía. Una sequía, una aridez. ¿Qué bien haría usted en preguntarse, ¿es eso lo que Dios quiere para mí? ¿Acaso para eso me encontró una vez, para darme salvación y vida eterna? ¿Para que siga envuelto en esta sequía de este mundo? ¿No sería todo aquello algo que sería justificado para aquellos que no tienen la fe en un Dios vivo intentar hacer? Pregunto. Y si usted está atendiendo la voz de Dios, ya se lo está preguntando. Y a lo mejor ya se lo contestó, pero a lo mejor está batallando para contestarse. Y a lo mejor, viendo que esa sequía, esa esterilidad, esa devastación que tiene en su vida, le ha descubierto y le ha descrito a usted, así como la tierra habría de estar por 3 años y medio. Puede preguntarse o preguntarme, oiga, no estoy seguro, pero ¿cómo podría yo saber eso? Yo puedo contestarle con el testimonio de la palabra de Dios en la mano, porque es una de las consecuencias directas del pecado. La revelación divina lo dicta así. Es la santa palabra de Dios que no solo es verdad, pero que también es eterna. Y así es como lo certifica el profeta Jeremías en el 50:38. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. ¿Cómo le cae eso? ¿Cómo le cae eso? Se secarán. Lo está profetizando la palabra de Dios. ¿Asumes tú que si agarras este contrato, o que si agarras esta chambita, o que si te contratas con esta otra compañía y agarras estas cuantas horas extras, ya la vas a librar? Déjame decirte, sobre todo si sacrificas el tiempo que es de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Se secarán. Sequedad, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Ya te puedes ir contestando. Salmo 32:3. El salmista. Dios ya le había convencido de pecado. El profeta Natán había sido claro y contundente: tú eres ese hombre. Pero David se resistía. Y 32:3 dice: mientras callé. ¿Qué quiere decir callar? No confesar pecado. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Le ha de haber dado al pobre del rey David una enfermedad, un cáncer en los huesos, una artritis de esas que no lo dejan caminar. Porque menciona sus huesos. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Le dolía el esqueleto al rey David. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y está hablando con Dios. Se volvió mi verdor ¿en qué? En sequedades. Hermano, es que se le enfría a uno la espalda, porque no dice la sequedad de verano, dice sequedades. ¿Nota usted el plural? Sequedades son 2 o más. ¿Por qué? Porque no fui capaz de confesar pecado. Y sí, trabajas y ganas y te crees muy fuerte. Déjame decirte, un virus que microscópicamente apenas se puede ver, al que Dios permite obrar en tu organismo, te tumba.
sino es que te mata. Esas son sequedades. Dios estaba airado con el pueblo del norte, con Israel. Así es que esto es un juicio benévolo. Elías, ve y ora y diles que no va a llover por 3 años y medio, hasta que estén parados en un valle. El valle de Israel es la ubicación en donde estaban. Que hoy en día, si usted compara esa región, es el 1.8 más productiva que cualquier otra región de cualquier parte del mundo. La hermana Sara tiene un póster que le regalé cuando fui a Israel. El valle de Jezreel visto desde el Monte Carmelo. 1.8, no hay región más rica. Pero a partir de la oración de Elías dictada por Dios, seco, árido. No había sembradío que pudiera prosperar. Por eso le digo que se parece mucho los esfuerzos de usted y de los míos, cuando en la carne queremos resolver nuestras carencias. ¿Fe en Dios? Sí, yo tengo fe en Dios, pero como decía alguien, ¿verdad? La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Ese es un dicho popular que no pone otra cosa más que un énfasis en las fuerzas humanas. Sequedades. Y dice de verano. Cuando está seco, pero sabemos que está lloviendo o va a llover, pues estamos contentos. Pero en medio del verano, usted puede caminar y se ve agrietada la tierra por de tanta sequía. Así es que nos podemos imaginar a lo que Santiago se está refiriendo cuando refiere que Elías oró y no llovió. Si continuamos en la segunda escena, encontraremos que Primero de Reyes 18, del 18 al 20, es la siguiente escena. Les dije que eran 5, ¿verdad? Así es que vamos a acelerar para que no se me duerma. Dice la palabra de Dios en el 18. Y estoy en Primero de Reyes. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, dice el 19, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Aquí ya pasaron los 3 años y medio. Y dice el versículo 17, cuando Acab vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Pues Acab sabía que cuando había orado, Elías había empezado la sequía. Cuando lo encuentra después de su tiempo de escondrijos, lo encuentra y dice: eres tú el que está turbando a Israel. Elías se voltea y aquí ya está interactuando el profeta de Jehová con el perverso rey. Y ahí es cuando encontramos donde le dice: yo no he turbado a Israel, tú y la casa de tus padres. ¿Por qué? Porque dejaste los mandamientos de Jehová para seguir a los Baales. Hermano, Dios nos libre a usted y a mí esta tarde, como miembros de esta iglesia, o aún quienes nos visitan, de haber dejado los mandamientos de Dios y seguir a los Baales. No soy yo el que los turbé acá. Fuiste tú al dejar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Tú has turbado a tu pueblo. Cultural y tradicionalmente, ustedes y el que habla heredamos un entorno religioso e idolátrico en el que nos formamos. No es necesario voltear a nuestros ascendentes, sino nuestros padres, a veces nuestros abuelos fueron bien católicos, bien de la religión tradicional.
una religión pagana. Por eso digo, cultural y tradicionalmente, nosotros heredamos un entorno religioso e idolátrico en el que nos formamos. Sí, un sistema de creencias en los Baales. Es que hubo una Acab en nuestra línea ascendente, ya sea persona, ideología, religión, filosofía o tradición de hombres, que vino a turbar en mayor o menor grado nuestra débil conciencia. Gloria al Señor, que hay algunos a quienes Dios ya encontró y llamó. Hay algunos a quien Dios está buscando, que inclusive hoy aquí ya encontró, para, como dice el título de nuestro mensaje, hacernos volver. Si alguno le hace volver. Y al hacernos volver va a eliminar cualquier turbación. Si una Acab turbó su vida, hoy aquí Dios está dejándole oír este mensaje para hacerle volver. Hacerle volver. Tercera escena. En el versículo 21 al 26 del mismo Primero de Reyes, la palabra de Dios sigue declarando. Y acercándose Elías a todo el pueblo, pues leímos hace un momento que le dijo a Acab que reuniera a todo el pueblo, ¿se acuerdan? En el 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, ¡bien hecho! Aceptaron el reto. La expresión más triste de estos 7 versículos la encontramos en donde la palabra de Dios dice, ante el desafío, de que si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. El pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra. ¿Cómo entender que el pueblo había sido congregado todo ahí? En un lado estaban los profetas de Baal y de Acera, y en el otro lado estaba Elías solito ahí, y el pueblo en medio. Acab había hecho lo que Elías le pidió, y ahí estaba. Ante la confrontación, la palabra de Dios nos dice, triste y lastimeramente, que el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe por qué es triste y lamentable? Porque dice que el pueblo no respondió palabra. No una parte del pueblo, no. No que una parte no respondió y otra sí, aunque sea una respuesta ahí medio tibia, ¿no? Todo el pueblo. El pueblo no respondió palabra.
Si Jehová es Dios, id en pos de él. Si va, y dice, ¿y el pueblo? Ni siquiera una vocecita disonante que pudiera decir, amén, Elías. No. Cuando dice el pueblo, no refiriéndose a la congregación entera o una sección, o algunas de las tribus que podrían haber estado ahí representadas, ¿no? Porque ahí eran las 10 tribus, ¿se acuerdan? Ya se lo enseñé, ¿verdad? Las 10 tribus del norte. Que los rubenitas ahí, había un racinito de rubenitas ahí, hubieran dicho, sí, vamos a ir en pos de Jehová. No, ninguno. Podríamos entonces decir que se está refiriendo a la congregación entera, no a una sección. ¿Cómo entender que el pueblo no respondiese palabra? La confrontación de Dios a través de su profeta, de Elías, contra su pueblo, fue directa, frontal, desafiante y retadora. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Es que Elías estaba en un momento crucial de la historia. Lo que estaba diciendo el pueblo era: no más vacilaciones, pueblo de Dios. No más intermitencias. Si Jehová es Dios, seguidle. No más inconsistencias, no más subidas y bajadas. Ya visto este acontecimiento desde la historia, más de uno bien podríamos reclamarle al profeta. Pero Elías, ¿qué pregunta es esa? Es el pueblo de Dios. ¿Qué te pasa? ¿Acaso el pueblo de Dios no sabe lo que dice allá Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:5, donde Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero el pueblo no respondió palabra. Un silencio sepulcral. Silencio que hasta hoy, en muchos de nosotros, ha durado meses, años o más. Y en muchos otros va a durar lamentablemente quizá toda la vida. Por eso es que la gracia de Dios te ubica y te trae en su misericordia. Te ubica y te trae ¿a dónde? A donde has de huir. ¿Y eso por qué o para qué? Pues para que respondas. Pero qué triste y qué lamentable es imaginarnos esa escena. El hombre de Dios clamando. Y el pueblo de Dios no responde palabra. Hermano, ejercítate en el Espíritu. Conoce a Dios. Ven a instruirte los miércoles. No responden palabra. ¿Por qué no vienen los jueves? No respondes palabra. ¿Por qué no puedes estar a tiempo los domingos? No respondes palabras. ¿Por qué dejas a Dios colgado todos los tiempos de tu devocional diario y no respondes palabra? Oh, es que nos parecemos al norte. ¿Por qué no puedes sujetarte a tu esposo ya, hermana? La palabra de
de Dios es clara y contundente: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué no respondes palabra? Así como Cristo amó a la iglesia incondicionalmente. Es que si la conociera, pastor. Mira, Dios me dio una a mí y creo conocerla. Y por la gracia de Dios hay que responderle a Dios. No hay que quedarnos sin responder. Por eso en su gracia Él nos trae y dice: oye el consejo de Dios, no seas como aquel pueblo, tú responde. Tú responde. ¿Por qué el silencio? ¿Estarás vivo espiritualmente? ¿Tendrás sensibilidad espiritual? Puede ser ese el motivo. No me lo contestes a mí, contéstatelo tú y contéstaselo a Dios. Ese punto número 3 es una escena triste. Y la abrevié. Era el doble, pero no quise abundar en ella porque no me resulta confortable estar ahí. Pero es un testimonio eterno. Delante de la convocatoria del hombre de Dios, el pueblo no respondió palabra. Ese era el número 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 30 del Primero de Reyes 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Otra escena triste. A fin de cuentas era el reino del norte. Los altares que estaban bien limpiecitos y bien cuidaditos eran los de los Baales, los de acera, los de Jehová. Ahí dice, estaba arruinado. Versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cumplieran 2 medidas de grano, 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aquí: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vemos una escena en donde
el profeta se dispone a ofrecer sacrificio en el altar de Jehová. Un altar que habría que arreglar. Ese arreglar altar tiene que ver con las prioridades que usted y yo tenemos en nuestra vida, en donde no es negociable. Dios está por encima del primer lugar de nuestras prioridades. Después de Dios viene lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto, aunque muchos de nosotros tenemos un altar destruido. El de los Baales lo tenemos brillante y rozagante, pulidito. El altar de mi confort, el altar de mi descanso, el altar de mi vida social, el altar de mi vida laboral, el altar de mi vida preferencial, ese está impecable. Y si no salto de uno, salto al otro. El altar de Jehová, no, voy a ir al altar de mi trabajo, voy a ir al altar de mis cuates o familiares. El de Jehová, acabo está medio despedazado, hombre, ¿quién se da cuenta? Viene el profeta a arreglar el altar de Jehová, dice que estaba arruinado. Es que este día habremos de saber una verdad que es absoluta. No caben los relativismos. La naturaleza del Todopoderoso, la naturaleza de nuestro amante Dios, Señor y Salvador, está definida con la realidad de que Él es un Dios celoso. Su nombre es celoso. ¿Y de dónde sacó eso, hermano? ¿Quiere que le diga dónde? Éxodo 34:14. Lo describe así: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, y está con C mayúscula, es un nombre propio. Así como Jehová Jireh, así como Jehová Elohim, así como Jehová el Shaddai, Jehová el celoso, con C mayúscula. Y dice 34:14 de Éxodo, no solamente se llama celoso, dice Dios celoso es. Nos exige el altar de Jehová. Su problema y el del que habla es que inconscientemente a veces pretendemos adorar al único y verdadero Dios en los altares de Baal. Ahí donde queda algo de tiempo, ahí aviento mi devocional. Si me queda tiempo, ahí voy a la iglesia. Y si alcanzo, llego temprano. Y si no, pues que, es más, ya se hizo tarde, ya no voy. Estamos cumpliendo 3 años, hermano. ¿Tendremos a bien responder? ¿O vamos a quedarnos sin responder palabra? Elías se ocupó de arreglar el altar. Note usted, dice el altar, no uno o algunos, el altar, el de Jehová. No solo diferente, único. 12 piedras, según las 12 tribus de Israel. Un altar que habría de ser conformado con los atributos divinos de Jehová, el Dios de los ejércitos, librando a su pueblo y entregando a las 12 tribus toda la tierra prometida. Y con 12 piedras vemos ahí a Elías acomodando el altar. Había pensado traer una foto del altar. ¿Te acuerdas, Irán, cuando fuimos a Berseba? La réplica de un altar. Estaba
tal vez un poquito más alto que el púlpito, cuadrado, con 4 cuernos en cada esquina, y hecho de bloques, de esa tierra blanca caliza que hay en Israel, como nación. 12 piedras para que el altar quedara dispuesto. Eso nos habla de una consagración a Dios. Tu desarrollo espiritual no va a suceder por inercia, ni por casualidad, ni porque tengas muchos deseos. Va a implicar una dedicación y una devoción a Dios, una consagración a sus preceptos. En este tercer año de este aniversario, debes saberlo, hermano. Usted está siendo convocado a tener una vida consagrada al Señor, separada del mundo, en donde Dios está por encima de cualquier otra prioridad. Una vez que Elías prepara el altar, agarra y destaza al buey y lo corta y lo pone encima. Y luego hace una zanja alrededor del altar, como un receptáculo del agua que va a pedir que traigan 3 cántaros. Oiga, ¿hay sequía en la tierra? ¿De dónde van a sacar la, de dónde van a sacar la agua? Hace 3 años y medio que no llueve. ¿De dónde trajeron el agua? Dios lo proveyó. Traen 3 garrafones de agua, 3 cántaros de agua, los vierten sobre el altar, toda esa carne, todo ese altar, y aún la zanja se llena de agua y pide que lo traigan otras 3 veces. Es decir, otras 2 veces para un total de 3. 4 cántaros 3 veces, 4 por 3, 12. 12 las tribus de Israel, 12 las piedras con las que... Y bueno, tendría que invertir unos 40 minutos dándole toda la simbología de ese cabalístico número 12. Pero cuando ya está todo ahí dispuesto, el altar está listo. Y este es el altar, no diferente nada más, el único que podía haber ahí. El único Dios verdadero. Y entonces el pueblo es llamado por Elías. Dice el versículo 36, cuando llegó a la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que hoy yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Quinta y última escena. ¿Por qué estamos repasando esta historia? Porque Santiago escribe y dice: Elías era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones. Y él oró y no llovió. Y después volvió a orar y no llovió. Y en la tierra hubo fruto. Y la frase que da título a nuestra meditación es: si alguno le hace volver. Bueno, la intención y la disposición divina. Continúa en esta quinta y última escena. En el versículo 37 leímos: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La plegaria de
Elías no tiene ningún poder si no hubiera habido respuesta. Así de dramático como puede haber estado clamando el profeta. Eso es lo que habían estado haciendo los profetas de Baal todo el día. ¿Y hubo respuesta de su Dios? No. Si tiene tiempo de leer todo el relato del capítulo 18, se va a dar cuenta que estaban hasta hiriéndose, cejándose, dice. Que responda, Baal, que responda. Y no hubo respuesta. Pero en cuanto a la oración de Elías fue levantada, el Dios vivo, no acababa de orar cuando ya estaba cayendo la respuesta de Dios. Y consumió el holocausto, el altar, la leña, el agua, todo. ¿Cómo se quedó el pueblo? Esta última cena, en esos versículos del 37 al 39, resalta esta frase: para que este pueblo conozca que tú eres Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Ya vio la conexión con el título del mensaje, según Santiago lo escribe. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice la historia ahí en Primero de Reyes, y Santiago escribe y dice: si alguno le hace volver. Según el versículo 39 dice que el pueblo estaba viendo, se postraron y dijeron: ¿por qué responden estos rebeldes y desobedientes? Hacía apenas unos minutos el profeta los había confrontado. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió palabra. Cuando ven la manifestación del Todopoderoso, se postraron y dijeron, por fin respondieron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuándo entenderemos que es solo Dios el que puede dar respuesta? Es solo Dios el que te puede hacer volver. Es solo Dios el que tiene el poder de transformarte o de regenerarte si no has nacido de nuevo. Es solo Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Salmo 78:32 es claro el testimonio del salmista. Cuando habla y escribe, con todo esto dice, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Versículo 33, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Versículo 34, si los hacía morir, dice, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca de su ayuda. Versículo 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. ¿Querrás a bien volver a recordar de quién es tu Dios? Si alguno le hace volver. El propósito principal de la Iglesia Bíblica Bautista Sublime Gracia es hacerle volver a la ruta de la consagración si ya usted es salvo. Dios dispuso que eso había de ser su iglesia. El propósito divino de una iglesia aquí entre esta sociedad es predicar el Evangelio para que usted experimente la nueva vida en Cristo. Y entonces vuelva, no a Dios porque nunca estuvo en Dios, pero se vuelva de su mal camino
para encontrar la convicción del pecado que ha estado practicando todo este tiempo, blasfemando inclusive en contra del precioso nombre de Dios, para entregarse a aquel que no solamente le creó, pero hasta el día de hoy le sustenta, y en su gracia le seguirá sustentando. No, yo puedo solo. ¿De veras? A ver si puedes dejar de respirar 5 minutos. El oxígeno que Dios te da con unos pulmones que Él configuró en tu cuerpo. Se te va a acabar la autosuficiencia en menos de 5 minutos. Para entonces ya no vas a estar. Vuélvete de la mediocridad espiritual si ya eres hijo de Dios. O vuélvete de la ruta del pecado que te lleva a condenación. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien y estaremos atendiendo lo que Santiago dejó escrito en su carta. Si alguno le hace volver, vamos a leer ese versículo otra vez todos juntos. Con la lectura de este versículo vamos a terminar. Versículo 20 de Santiago 5. ¿Se acuerdan? Empezamos leyéndolo. Vamos a ver si ahora que lo leemos después del mensaje podemos entender mejor el contenido. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El Señor les bendiga. Puestos de pie, vamos a terminar cantando la doxología. Cantemos a una voz. Hosana, Hosana, Hosana. El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Estamos despedidos, pasemos al anexo para comer, que ya hace hambre. Adelante.